continuemos aprendiendo un poco más de nuestra maravillosa naturaleza. En el video previo te dejamos tarea, ¿recuerdas? Menciona para ti las 3 cosas más importantes a aprender en la vida. Seguramente tus respuestas fueron muy inteligentes y mencionaste cosas como aprender sobre la naturaleza, sobre nuestro universo, sobre nuestra espiritualidad. También habría respuestas como aprender a amar, aprender un oficio o una profesión, etc. Todas las respuestas que impliquen aprender para ser mejor son buenas respuestas. Aquí te presentamos 3 cosas que son básicas y debemos saber. Por efectos de tiempo se hará este video en 2 partes. No olvides hacer tus apuntes de los temas, contesta las preguntas planteadas y sobre todo, anota tus conclusiones. 1. Aprender. ¿Cómo se aprende? Damos por sentado que entendemos lo que es aprender, pero ¿tú entiendes el proceso? ¿Ya lo utilizas de manera correcta? 2. Aprender sobre tu naturaleza. Te conoces a ti mismo, es decir, entiendes por qué eres como eres, por qué reaccionas como reaccionas. 3. Aprender a sentir. Parece que este tema ya está cubierto y damos por hecho que individualmente entendemos qué y cómo sentimos los seres humanos, pero ¿tú sabes expresar lo que sientes? Cuando nacemos, no contamos con información en nuestro cerebro con respecto a la vida, ni a cómo se vive, ni qué cosas puedes encontrar, ni con qué se cuenta para sobrevivir, ni qué carencias tienes, etc. Por lo que es importante recordar cómo se aprende de manera instintiva. Instintivamente, recuerda, se aprende imitando y copiando, acumulando experiencias, sensaciones, etc. que se perciben a través de los sentidos, información que se va guardando en nuestra memoria. El cerebro recurre a esta información y es como resolvemos las situaciones, procurando el beneficio propio. De manera automática, ya que solo es una reacción instintiva para sobrevivir. La definición del diccionario de aprendizaje es: proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Analicemos estos datos. La primera definición nos explica por qué desde que nacemos empezamos a aprender, aún sin saber comunicarnos de manera inteligente. Y además, se hace la observación que el aprendizaje instintivo procura el beneficio propio. La segunda definición es en base a que ya entendemos que podemos aprender cosas por nosotros mismos y que tenemos la capacidad de aprender de manera consciente e inteligente, por lo que la información acumulada ahora incluso se puede utilizar para generar el bien común. Con esto, podemos entender que existe en nosotros un mecanismo para adquirir conocimiento. El cerebro aplica el conocimiento con el que cuenta para reaccionar de manera que como individuo obtengas el mayor beneficio, incluso con el menor esfuerzo. Y esto es común confundirlo con inteligencia, lo cual es un error, ya que si analizamos esto, podemos entender que el conocimiento aplicado por instinto solo busca el beneficio propio, porque es una reacción para sobrevivir. Y el conocimiento aplicado de una manera inteligente se utiliza con la intención consciente de generar bienestar. Y esta manera de aplicar conocimiento no se limita al bienestar del individuo, por lo que puede llegar a tener alcances incluso globales. Entonces, analicemos en nuestra persona lo siguiente. ¿Entendías este proceso? En tu persona, ¿sigues utilizando el conocimiento solo para beneficio propio?
¿Entiendes que si el conocimiento con que cuentas lo utilizas solo para tu beneficio, en realidad estás actuando de manera instintiva? Es decir, solo reaccionas para, según tu entendimiento, obtengas el mayor beneficio. ¿Y entiendes que esto implica que solo sobrevives? Como individuo, ya superaste la manera instintiva de aprender, es decir, ya aprendes de otras maneras o solo sigues imitando y copiando. Como individuo, ya superaste la manera instintiva de aprender y aprendes de manera consciente, es decir, adquieres conocimiento para utilizarlo en beneficio de tu persona, en beneficio de tu familia, en beneficio de tu pueblo, en beneficio de tu patria, en beneficio de tu continente, en beneficio de tu planeta. ¿O solo sigues creyendo que eres una persona inteligente, con más posibilidades que las personas que notas tienes menos conocimiento que tú? Debes de ser crítico y honesto contigo mismo para que puedas entender el por qué eres como eres en la actualidad, en base a lo que has aprendido y cómo lo has aplicado. Hay muchos aspectos que aprender sobre el proceso del aprendizaje. Si instintivamente aprendes copiando y repitiendo lo que percibes, te darás cuenta que esta forma de aprender es muy efectiva. Es decir, si repites las cosas incluso sin poner mucha atención, el cerebro se encargará en el futuro de atar los cabos respecto a lo que se aprende de manera teórica para luego, en su momento, utilizar ese conocimiento de manera práctica. También puedes explicarte el por qué eres como eres si analizas de quién o cómo has aprendido lo que hasta ahora sabes. Si vives en un ambiente de ignorancia, podrás entender que tu conocimiento sea muy pobre. Si vives en un ambiente de violencia, podrás entender el porqué tus reacciones intensas. Si vives en un ambiente de paz y bienestar, podrás entender por qué actúas de maneras más tranquila y confiada. Te das cuenta que al día de hoy, en parte, eres el resultado de lo que has copiado durante tu vida. Y en la actualidad, ¿actúas de manera inteligente o solo reaccionas de manera instintiva? ¿Tus acciones son la copia de lo que has vivido o ya son acciones inteligentes que generan bienestar? Analiza estos datos y clasifícate tú mismo. ¿Te ubicas dentro del grupo de los seres humanos que son una copia de lo que han vivido, experimentado y aprendido? ¿O ya te puedes integrar al grupo de seres humanos que actúan consciente e inteligentemente para generar bienestar? En el segundo tema, aprender nuestra propia naturaleza. Este punto implica ya aprender de manera consciente sobre nosotros mismos, con la finalidad de entendernos y generar bienestar común. Ya vimos que somos criaturas de la naturaleza con un funcionamiento superior, en comparación de las demás criaturas y organismos que existen. Podemos entender también que como semejantes todos funcionamos de la misma manera y que las reacciones que tenemos en primera instancia están dadas en nuestra genética, la cual se encarga de darnos una diversidad extraordinaria con motivos que van desde disfrutar de esa variedad hasta asegurar la continuidad de nuestra especie. Somos criaturas con un comportamiento individual que gracias a la diversidad natural se tiene un sinfín de matices personales individuales, que nos da una riqueza natural en cuanto a formas, color, intensidad de reacciones, intensidad de emociones, entendimiento, habilidades, capacidades, etc. Podemos comprender que, aunque se tenga esa diversidad, el funcionamiento sigue siendo el mismo para todos, por lo que comprender esto es primordial, para entender por qué soy como soy, por qué reacciono como reacciono. Si analizas de manera básica, desde que nacemos no tenemos que saber cómo respirar, cómo llorar, cómo reír, etc.
No requieres estar ocupado pensando en poner a trabajar tu corazón, tu estómago, tus pulmones, tus ojos, etc. Asimismo, nuestra especie, como cualquier otra, de manera instintiva, cuida su descendencia para asegurar su supervivencia, para que de manera natural logre el proceso instintivo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Contamos con los sentidos que nos provocan sensaciones y en automático reacciones. Contamos con temperamento que le da la intensidad a nuestras reacciones de manera personalizada, dándonos también un matiz individual para sobrevivir. Entonces verás que como semejantes contamos con estas funcionalidades y que el entender este funcionamiento nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. En los videos de la primera serie vimos estos aspectos en los temas herencia, genética, instinto, emociones, temperamentos. Si es necesario, consúltalos en el canal. Esto para comprender que en el transcurso de nuestra vida haremos las cosas con la mecánica instintiva en primera instancia y de manera inteligente después. Entendamos pues que ser inteligente es una capacidad que debemos aprender y desarrollar, ya que instintivamente se reacciona para sobrevivir. Ser inteligente implica aprender para generar bienestar común. De manera personal, ya sabes, ¿cuál es tu temperamento? Es decir, ¿entiendes por qué eres tranquilo o te exaltas fácilmente? ¿O eres más impulsivo o más asustadizo? ¿Entiendes por qué de tu intensidad al momento de sentir y reaccionar a lo que vives a cada momento? Ahora podemos analizar lo siguiente. Si vemos, por ejemplo, a una persona que actúa de manera intensa y agresiva por un motivo muy simple, que no amerite una discusión o pelea, podemos entender que está reaccionando instintivamente y que lo hace porque a su entendimiento es lo necesario hacer para sobrevivir. Es decir, desconoce de su temperamento, desconoce de su naturaleza, tiene un entendimiento nulo o muy pobre de qué requiere como individuo para lograr autocontrol de sí mismo. Es posible que ni siquiera entienda que puede ser un individuo con capacidad de generar bienestar. Solo está reaccionando para defenderse, para eliminar una amenaza. De igual manera, si vemos a una persona que está recibiendo insultos, amenazas y se mantiene calmado, no reacciona de la misma manera. En lugar de eso, intenta entablar una conversación e incluso propone soluciones para la situación planteada. Podríamos entender que es una persona que ya logró autocontrol, que ya supera su naturaleza instintiva y logra no reaccionar, sino de manera inteligente encontrar una solución a la situación. En tu persona, en tu actuar diario, ¿eres una persona con autocontrol o dejas que te gane la emoción y reaccionas sin entender razones? ¿Crees que siempre tienes la razón y que se debe hacer lo que tú dices como tú lo indicas? ¿Te crees tan inteligente que eres infalible? Cuando te equivocas, ¿reconoces tu error o intentas argumentar e incluso justificar la falta? En tu convivencia con los demás, ¿eres considerado? ¿Sabes distinguir sus niveles de inteligencia y autocontrol de las personas con las que convives? Lograr entender nuestro funcionamiento mecánico natural nos dará la oportunidad de conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, lo cual nos llevará, indudablemente, a tener una relación superior. Nos llevará a apreciar esa diversidad, a disfrutar de nuestra humanidad, a compartir nuestras capacidades y habilidades en pro del bienestar común.
no solo con las personas que convivimos, sino en cualquier lugar, situación, trabajo, actividad, etc. Gracias por estar con nosotros. No te pierdas la segunda parte de este video. No olvides darle like y compartir. ¡Hasta la próxima!